Hola, hola. Bueno, finalmente llegó. Jueves 11 de junio de 2026. Hoy empieza el Mundial número 23 de toda la historia. ¿Y muchos esperaron 4 años? ¿Más? ¿Menos? No, fueron un poco menos de 4 años porque no te olvides que en el Mundial anterior en Qatar, para evitar el calor, se corrió la fecha tradicional. A diciembre. Se corrió a diciembre. Casi en la Navidad, casi sobre la Navidad, ¿no? Claro, sobre la Navidad. Los que mejor festejaron fueron los argentinos en esa oportunidad porque el 18 terminó el Mundial y el 24 a la noche fue la Navidad, ¿no? Y fue una fiesta, pero la más grande en Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que en todos los tiempos, porque vi los otros mundiales del 78 y 86 que ganó Argentina, pero no fue tanto la emoción. Yo creo que porque el país no estaba bien y sí, eso generó más emoción. Todavía podemos decirles a las argentinas y a los argentinos campeones, todavía son campeones. Tus últimos días de campeón, ¿repetirán? ¿Será campeón Francia? ¿Será Alemania? ¿Será Argentina? ¿Será Marruecos? ¿Será México? ¿Quién será campeón? México me encantaría porque es un país que, te explico, México ya desde el primer mundial en el año 30 participó, siempre participa México, ¿no? Le ha tocado un continente que es la CONCACAF del norte que ahora se está desarrollando bastante, pero durante muchísimos años la CONCACAF no era nada, entonces México era una potencia ahí y siempre clasificaba. Yo iba a decirte, podemos corrernos, pero ni siquiera hace falta, mira, para que mostremos cómo está celebrando Jin Jin. Jin Jin. Así le ha puesto el embajador de México que estuvo ayer y nos dio esta idea, nos dio la idea sí, de ponerle Jin Jin, ahí está, le vamos a dar, está haciendo malabarismos, Jin Jin, se nota que comienza. Le encantó la pelota, trionda. Verdad, ahí está. Bueno, hoy hay 2 partidos para empezar el Mundial. No, a lo más importante es Lino, ahí está Jin Jin, ahí está primera. Es hermoso, hermoso. Primera línea para Jin Jin, celebrando el Mundial. Él también va a ver el Mundial, sí, está acá en la tele. Seguro que sí. Bueno, hoy hay 2 partidos en nuestro horario. Antes de los 2 partidos, la inauguración, que es lo que a mí más me gusta. A mí me gusta la inauguración y la clausura, qué momentos, ¿no? Sí. ¿Qué va a haber en la inauguración? En la inauguración, bueno, va a estar Shakira, ¿no? Va a haber varios grupos y cantantes muy famosos. Sí. La FIFA tiene una chequera amplísima. Imagínate que este mundial le va a dejar, está estipulado, está estimado más que estipulado, le va a dejar unos 9.000 millones de dólares de ganancia a la FIFA. Tiene para pagarle a Shakira, a todas las bandas y cantantes que sobra. Le sobra, ¿no? Es que el mundial es una máquina de recaudar dinero, el fútbol es una máquina de recaudar dinero. Hoy vamos a inaugurar además un pequeño sector, bueno, uno pequeño y uno grande. Hoy Jorge les propone la clave del día. Va a ser chiquitito, cada día, pero también tendremos el análisis que lo puede dar Jorge Barraza, que es un experto en esto, así que vamos a tener el chiquitito y otro que no es tan chiquitito que lo podemos ir teniendo todos los días o día por medio en función de nuestra agenda. Sí, ¿no? La clave del día, la gente de Proden que lo auspicia, le puso un nombre, y me encanta el nombre que le puso, el momento envidiable. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos envidiables en un mundial.
¿no? Y tiene que ver con una Sí. campaña publicitaria referida Bueno, Prodem a los auspicia depósitos. en verdad el programa como lo hace Vago, y aprovecho para agradecer a nuestros amigos Prodem, Vago y por supuesto a Viayala, que nos permite tener esta guarida segura. Una guarida segura que a su vez es la guarida de Víctor Hugo Romero, que todos los días también nos manda su trabajo. Vamos a ver, nosotros que somos auspiciadores de Víctor Hugo de alguna manera, a ver, a ponerse los lentes. Dice, ¿cómo vamos en economía? Buenas noticias, le dicen en su gabinete, buenas noticias, o en su equipo. Buenas noticias, subimos en el índice de exportación de madera, Su Alteza. Es buenísimo. Y es una tremenda crítica porque se ha descubierto esta cantidad enorme de madera con droga, y esto vuelve a poner el foco en el gobierno de Rodrigo Paz. No necesariamente porque el gobierno sea responsable del narcotráfico, sino que es bajo el manto de este gobierno, y es una de las responsabilidades que le toca a un presidente, a una presidenta y a un determinado equipo. Sí. Vaya momento, ¿no? Salió ya uno de sus principales opositores, Jorge Quiroga, a decir, bueno, señores, ustedes ahí con los conflictos, no ponen orden, no hay estado de sitio, narcotráfico. No, Jorge Quiroga cuando lanza algo, en realidad lanza una cadena de elementos. Y le respondieron también, le respondió el vocero gubernamental, y hay una pugna ahí con el ala tutista, lo voy a dejar así, libre, pero básicamente tutista, y obviamente con los otros sectores. Hoy hablamos de esto, va a venir nuestro amigo Manuel Mercado, es comunicador, un gran observador político también, y hoy tendremos economía como siempre, además de fútbol, además de nuestra cápsula. Pero esa era nuestra primera ayer imagen. tuvimos de invitado a Gabriel Loza, extraordinario ser humano. Economista, fue y presidente, economista. fue presidente del Banco Central Claro, también, con es el decir, gobierno un economista de Morales. alto prestigio, ¿no? Sí. Y es un estudioso, básicamente, de los movimientos que se van dando en la economía. Yo Bueno, lo presentaría así, economista, investigador, fue presidente del Banco Central con el gobierno de Evo Morales, y hoy está haciendo una serie de investigaciones, muchas de ellas para la Fundación Friedrich Ebert, y es un amigo nuestro, Claro. Un columnista nuestro, como y te gusta bueno, llamar. Gabriel, a quien no se lo puede llamar oficialista precisamente, No. trazó un panorama que dijo, en los primeros 6 meses de este gobierno hubo 6 indicadores que mejoraron mucho. Uno es que el dólar se quedó muy estable en 9.95/10. Uno. Ujú. El otro es que subieron las exportaciones. 2. El otro es que bajó el riesgo país. Otro. Uno más es que aumentaron las reservas. Otro. Se pasó de 1 tonelada de oro a 22 toneladas de oro. Otro. La inflación. La inflación, Ujú. que la inflación decreció, Sí. ¿no? Entonces, una serie de movimientos que uno dice, pero si está todo mal, no está todo mal. Eso mejoró mucho, dice, y trajo gráficos. Sí, pero esto es un retrato hasta Hasta el día del inicio de conflicto. mayo, ¿no? Ahora con el conflicto, obviamente, las noticias no serán tan buenas, ¿no? No, y justamente. Algo que yo le decía a Gabriel, una cosa son estos indicadores macro, que son relevantes, y otros son los indicadores de mi cartera, de tu bolsillo, Claro, pero del bolsillo de usted también, es muy- que en lo familiar puede impactar de manera distinta, ¿no? No, eso es verdad también. Porque, fíjate, un buen ejemplo en la Argentina. En lo macro le va extraordinario. En lo micro no ha logrado todavía satisfacer las demandas de la gente. Pero, ¿qué pasa? Es que lo micro depende de lo macro. Primero tenés que estabilizar lo macro, mejorar, y luego viene lo micro. Esto es inevitable, ¿no? No, es inevitable. No, voy a expresar un desacuerdo porque no siempre va enganchado. Las políticas macro y en determinados signos de manejo de la economía más liberal no necesariamente va enganchado. Voy a citar el ejemplo de Chile. En Chile hubo unas cifras muy buenas a nivel regional. Chile se distinguió por tener unas cifras muy interesantes en lo macro.
y ya va a llegar a lo micro, ya va a llegar a lo micro, ya va a llegar a lo micro. Y había gente en Chile que no tenía ni para pagar el micro. Y ese fue uno de los elementos también que desató una gran insatisfacción. Pero es un tema complejo. Yo propongo que lo veamos con economistas. Sí, pero si vos, a ver, si vos tenés tu casa que tiene goteras por todas partes, que es lo macro, adentro no puedes estar bien. No puedes estar mirando la televisión tranquila diciendo, ah, qué lindo programa, porque se te cae el agua. Sí, pero como dijo en algún momento otra economista, amiga nuestra, Lourdes Montero, bajo tortura los números te pueden decir cualquier cosa. Yo creo que hay que mirar lo macro, lo micro, hay que mirar los números y hay que mirar también la calidad de vida, la psiquis. Yo creo, me lo ha enseñado un economista como Gabriel Loza, entre otros, que la psicología, la confianza es un elemento básico en la economía. En algunos momentos pueden haber buenos indicadores, como mostró ayer Gabriel Loza, pero si se está desportillando la confianza en este gobierno, el optimismo, la certeza de alguna manera colectiva de que vamos por buen camino, es muy complicado. Si se quiebra eso, es complicado. Y en estos momentos, más allá de repartir culpas, porque yo quiero salir de acá los democráticos, acá los bloqueadores violentos, quiero salir de esa narrativa y pensar en todo un país, en un país que quiere desbloquear, en un pedazo que bloquea no por ganas de jorobarle la vida al otro lado, hay un país que está en tensión, el pedazo que está bloqueando en sus distintas facetas, que puede tener espirales de violencia, pero también tiene insatisfacciones, tiene sentimientos de traición, en fin, lo podemos analizar, lo haremos más en detalle, pero hay un pedazo que está bloqueando, hay un pedazo que tampoco es malvado, pero que quiere trabajar en paz, que se ve limitado en su transporte, en su posibilidad de trabajo. Es un país en tensión que creo que se encuentran en un punto. No están viendo que el gobierno dé una solución, esté dando un horizonte. Y el gobierno, que tampoco la tiene fácil, que tiene estos dos pedazos. Tiene el pedazo con sus distintos pedazos interiores que están reclamando algo y se están yendo a la medida extrema de bloqueo, de huelga de hambre, en fin. Y del otro lado, pedazos que también están exigiendo distintas respuestas del gobierno, y el gobierno está ahí al medio, tiene la responsabilidad de gobernar, de garantizar la vida, el principio de la vida, el derecho al bienestar, que pasa desde la movilidad hasta los alimentos. Estamos siendo muy castigados en La Paz, y el presidente y su gobierno tienen la dificilísima tarea de llevar todo esto preservando la vida, preservando la paz, manteniendo equilibrios y encontrando, no lo he hecho todavía, una solución. Pero es muy difícil. Me están tocando el timbre. ¿Tenemos invitados? Sí, viene ya Manuel Mercado. Con él vamos a hablar de esto. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. Igual déjame decirte que sí, hoy a las 3 tenemos un partido, que es el cierto, partido inaugural del Mundial, México-Sudáfrica. Es inmediatamente después de bailar con Shakira eso, ¿no? Sí. Bueno, a las 13 empieza la ceremonia inaugural. A las 15 el partido de México con Sudáfrica. O sea, hay 2 horas para la fiesta, para la vida loca. Sí, para comer, tomar y demás. Y me imagino que, bueno, no sé si comerán o tomarán en el estadio, pero me imagino que va a haber fuegos artificiales, habrá música, no sé si fuegos artificiales, ¿qué se estila en un mundial? ¿Qué hay de todo, es una fiesta extraordinaria la inauguración de un mundial. Y ahí también comerán y beberán en el estadio. Las VIP es una cosa extraordinaria. Ahí van a pasar café caliente, café, nada que ver. Eso es para la plebe. Eso es para el pueblo como yo. Eso es para la plebe. Claro. El hospitality, que le llaman, que hay muchísimas entradas, no solamente los dirigentes, sino muchísimas entradas que compra gente que se llama hospitality, ese tipo de entradas. Qué bonito esto que estamos viendo, ¿no? Sí, muy lindo. Ahí está Sayú. Sí, entre las otras 2 mascotas. Entre las otras 2 mascotas. Esto tiene 3 dueños, México, Canadá y Estados Unidos. Claro. 3 guaridas. Y bueno, ahí en el hospitality vos tenés comida de chef. Hay varios chefs que te preparan la comida que vos querés. Claro, cuando uno ha pagado una entrada de
de miles de dólares. Claro, no, si yo pago miles de dólares, quiero que me den whisky, etiqueta. Claro, bueno, en México había un poco de críticas también porque no es que solamente en Estados Unidos las entradas eran caras, en México también había entradas de 43.000 mexicanos, 43.000 pesos mexicanos, que son unos 2.400 dólares. No, si yo paso esa puerta pagando una entrada de $2,000 o más de $2,000, que me traigan whisky etiqueta negra, que me traigan el mejor vino, que me traigan caviar. Y si te gusta el chef, te quedas con el chef también. Y que me abaniquen también si hace calor en el partido, ¿no? Claro. Con esas entradas. Bueno, y a las 22, ya es muy tarde. 22 hora boliviana. Siempre hablamos de hora boliviana. A las 22, Corea del Sur contra Chequia. ¿Por qué te quiero explicar esto? Te quiero contar esto, porque es República Checa, pero ahora es como que se está universalizando el término Chequia. Como con Turquía, ¿no? Eso también me pareció raro. Turquía decidió cambiarlo, ¿no? Esto es por un modismo, que todo el mundo dice, Chequia, ¿con quién juega? Con Chequia. Pero en el caso de Turquía, el país cambió el nombre. Bueno, y pero Turquía. Lo correcto es República Checa, ¿no? Lo correcto es República Checa. Bueno, eso que está en el diccionario, eso me gusta. República Checa. Bueno, Esto. pero, por ejemplo, Holanda, ¿vos cómo le decís? Holanda. No, todo el mundo dice, no, hay que decir Países Bajos. Bajos. Pero Bueno, si, sí. si toda tu vida estuviste diciendo Holanda, ¿por qué vas a decir ahora Países Bajos? ¿No? A mí me parece una tontería. Unión Soviética, Rusia, otro tema. Podemos hablar de esto, ¿no? Pero eso ya cambió geográficamente. Sí, es hermoso. Claro, pero hubo un tránsito también. Claro, aparte de otra cosa, no te olvides que al cambiar, desaparecer la Unión Soviética, se apartaron 14 claro, países. pero otros países vivieron un tránsito histórico también. Eso es para una los historia nombres, ¿no? para- Son varias historias. Una historia para la historia. Bueno, otro día vamos a hablar de estas historias. Enseguida entramos con Manuel Mercado. Voy a abrirle la puerta, vamos a ofrecerle agüita, té y un cortecito. y un calmante, porque para ver los conflictos hoy hay que comprar calmadol, según lo pagó que lo hace. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI.
Bueno, antes de presentar a Manuel Mercado, primero felicitar a los publicistas que hicieron el nuevo arte de Proden, este que acabamos de ver, es maravilloso. El spot, ¿no? El spot con las camisetas 7, 9 y 10, y después felicitar a la gente de Proden por esta nueva promoción. ¿Por qué? Durante el Mundial, a lo cual ellos ya han dicho los días envidiables. ¿Cuáles son los días envidiables? Los 39 que van desde hoy hasta el 19 de julio que termina el Mundial. En ese lapso, quienes hagan un depósito a plazo fijo en Banco Proden van a tener el máximo interés que hay en plaza, y es 7% a 181 días, 9% perdón, a 361 días, y más allá de ese lapso, 10%. ¡Qué bárbaro! 10% que además, si lo haces, como siempre, si lo haces con vía digital, se te agrega un 0.5. Los días envidiables. Yo debería estar en los días de los envidiosos. A mí me da envidia tener ese porcentaje. Bien, ya he hecho reír a Manuel. Bien, querido Manuel, no te doy la bienvenida. Ni la llave está acá. Simplemente te recuerdo que tú tienes copias de esta llave. Por eso no sé por qué has tocado el timbre. Si ya tienes tu llave para venir a esta guarida, copropietario, accionista también de esta guarida. Manuel tiene una formación en comunicación. De esto vamos a hablar en la segunda parte, porque vamos a hablar de una investigación que ha hecho sobre cómo los medios trabajamos. Me parece urgente este trabajo. Pero antes vamos a hablar de lo que está sucediendo en el país y cómo observas. Manuel es comunicador, pero es un agudo observador del país, de la política, de los procesos que estamos viviendo, y también es muy cercano a los números, a las encuestas. ¿Cuántas veces hemos hablado de las percepciones, no? Te estábamos extrañando, Manuel. ¿Todo bien? Nuevamente un gusto estar acá. Jorge, muchísimas gracias por la apertura, por la invitación. Y bueno, obviamente como todos los mortales en el país, preocupado por lo que está sucediendo. Y creo que como todos los paseños, pero, bueno, las personas que residimos acá Orureño, en La Paz, ¿no? Orureño de nacimiento, paseño de corazón, yo diría. Exactamente. Sí. Y bueno, obviamente ahí compartiendo con todas las filas por el pollo, por el huevo, por la carne, aunque ya no hay filas por la carne. ¿Qué estás haciendo, mano? Primera impagable. pregunta. ¿Tienes auto, no tienes auto? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo haces para transportarte? Por suerte, tengo 2 piernas. Bien. Camino un montón. Bien. Me gusta mucho. Tengo la posibilidad de moverme a mi oficina, lo cual es un lujo, Sí. la verdad, acá en La Paz. Vas a vivir muchos años. Oh, definitivamente. Caminar. El otro día hablábamos, claro, de Dan Buettner, que es un médico especialista norteamericano en longevidad, y dice que caminar te asegura el 90% del ejercicio que tenés que hacer en cada día. Con caminar ya tenés el 90% Sí. adentro. Y es un elemento para la longevidad. Muy Así que importante. no solamente vas a llegar a tu oficina, vas a vivir mucho, Manuel. Vas a llegar a los 95 años. Vamos Más, a tener y Manuel más, hasta los 95. y más. Yo voy a sobrepasar Claro. los 100. Y en mi oficina, además. Mi Pero además papá me bien que te decía que sentís no. caminando, ¿no? Ah, totalmente. Mi papi me decía que no iba a pasar los 100 porque no hay mal que dure 100 años, que iba a vivir muy hasta bien. los 99. Pero creo que depende mucho de lo que uno tenga en la cabeza. Te invito agüita, mira. No, esa... Sí, ahí está. Este es para mí, que es más caliente. Muchas gracias. Agüita. Y segunda pregunta para Manuel. Si se transporta caminando, ¿cómo le hace para la comida? ¿Pollo, no pollo? ¿Te acuerdas del sabor de la carne? ¿No consigues pollo? ¿No te mueres por un pollo? ¿Cómo estás haciendo en tu alimentación? Bueno, a ver, yo generalmente voy a hacer compras a la zona de la Max Paredes. Me parece que es un ejercicio muy interesante, no solamente por la caminata, sino porque te permite ver cuál es el ambiente, el clima. El ánimo. Definitivamente. Y lamentablemente vemos desesperación, preocupación, malestar, frustración de la gente. La gente ya no está paseando, comprando, preguntando a las caseritas. No, parece que la gente quiere llegar, comprar lo que pueda, lo que encuentre y volverse a la casa. En lo que pueda, además, ¿no? Porque tampoco es que hay mucho transporte. Entonces estamos viviendo un momento en el cual el clima social, el ambiente, el humor social está muy afectado.
Y eso tiene repercusiones, obviamente, en la política, en la economía, en todas las dinámicas que querramos, sociales, pero también en las personales y en las familiares. Sí, o sea, porque la pregunta hoy, estoy seguro, en muchas de las casas es, ¿has podido conseguir carne? ¿Sabes dónde hay huevo? ¿Sabes si va a llegar o Hay no va a fila llegar? por el pollo. Leche, ¿qué hacemos con la leche para las guaguas? O sea, ha cambiado la dinámica y nos está acercando a una situación que creo que es límite, sin exagerar el tema del límite, pero nos acerca a un momento en el cual la sociedad se está replanteando muchas cosas. Sí. Está teniendo que releer muchas cosas porque estamos pasando por un periodo de transición en muchos sentidos. Y eso está llegando a las casas, está llegando a los hogares. Sí, y quien tiene el dinero, los ahorros, da bronca, pero pueden. Quienes no tienen, sencillamente se saltan. Lo vimos en una reunión que ha sido organizada por la Fundación Friedrich Ebert, se saltan una comida, se ha hecho un encuentro de análisis sobre cómo estamos sufriendo en La Paz, que se está comiendo en La Paz, y hay un sector que sí se salta comidas, hay un sector que dice, bueno, ayer yo no comí, y eso es terrible. Jorge me contó que compró 5 duraznos en 20 pesos, que yo dije, qué asalto, genera bronca, ¿no? ¿Cuánto compraste tus duraznos? Eso, 5 por 20. Qué cosa, Tampoco ¿no? que eran unos duraznos así. No, unos... Pero yo estoy notando, ¿no?, una asimetría en este conflicto. Bueno, los bloqueos que empezaron por 5 puntos, 10 puntos, no sé cuánto, ahora están en 82 puntos los bloqueos, ¿verdad? Y han bajado, ojo. Y han bajado un poquito. Sí, estaban pero en 90, ¿no? Eso, o sea, Más de los 90. bloqueos Más de 90. han subido. Pero el humor social también ha cambiado un poco y es asimétrico a los bloqueos. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente empieza a tener hartazgo de los bloqueadores. Porque empieza a decir, todo esto que me está pasando, que no consigo esto, que no me puedo transportar o me pasa todo esto, es por culpa de los bloqueadores. Lo estoy notando, ¿no?, en el humor. Entonces, hay que ver quién gana con el aguante. Si los bloqueadores bloqueando o el gobierno soportando. A esto yo quiero añadir lo siguiente. Hay unas narrativas, hay que ver qué es lo que se dice y de dónde uno lo saca. El otro día me cruzo con una señora que obviamente me dice, todo esto es culpa del Evo Morales, yo lo mataría, lo haría desaparecer. Es decir, hay unos discursos extremistas y en muchos casos caricaturales, lo hablábamos en un inicio, porque todo esto que dice Jorge nace de lo que está sucediendo y uno no accede. Yo no he ido hasta Sencata, no he ido hasta la carretera de Oruro, no he ido hasta San Julián. ¿Cómo me entero? Por esta ventana, por las pantallas de nuestros celulares, básicamente, por las pantallas de nuestras tabletas, por las pantallas de la televisión, porque encendemos la radio, porque lo dicen los medios. Entonces hay, y por eso hemos invitado hoy a Manuel Mercado, no es que los medios mientan, es que los medios cuentan de una determinada manera. Los medios no pueden traer la realidad, eso hemos dejado hace décadas y décadas atrás. Los medios no son una ventana limpia a través de la cual miramos la realidad tal cual se presenta, ni los periodistas somos seres bajados del Olimpo que les venimos a mostrar la verdad. Nada que ver, nada que ver. Los medios y los periodistas muestran siempre un pedazo. Esas imágenes que usted está viendo muestran lo que la cámara está enfocando y no muestra lo que está detrás de la cámara. Parece una verdad de perogrullo, pero creo que es el principio de la manera como recibimos los medios. Si a esto que estoy describiendo se le añade la mala fe, los intereses de los medios, creo que podemos construir narrativas que nos llevan a esto que dice Jorge, a llevar a la población a narrativas dominantes. ¿Me equivoco, Manuel? Para nada.
Para nada. Como tú bien decías, ya hace mucho tiempo se ha aceptado que el concepto de objetividad, de pureza, está totalmente desfasado, ¿sí? Porque definitivamente la realidad es una construcción, donde los medios de comunicación y hoy las redes sociales, con muchísima más fuerza, ayudan a definir esa concepción y esa visión de realidad que pueden tener las personas, que podemos tener todos nosotros, ¿no? Y creo que es fundamental entender que los ciudadanos, porque hay que hablar de los ciudadanos como seres políticos, sujetos de derecho, tenemos una todavía muy baja capacidad para poder discriminar esas exposiciones selectivas a cierto tipo de noticias, cierto tipo de redes, cierto tipo de medios y también a cierto tipo de preconceptos. Es decir, es todo un proceso el de la construcción de la realidad. Por eso es que vemos que existen contradicciones tan flagrantes, tan notorias entre un extremo y otro extremo de la sociedad. Pareciera que están viviendo en países diferentes. La grieta, Manuel, empezó desde lo ideológico, siguió por lo político, por lo social y envolvió a toda la sociedad. Entonces el periodismo, los medios, no pueden estar, es decir, prescindentes de esto, no están fuera de este círculo, ¿no? Ese es un punto interesante para leer que los medios, lo que usted ve, todo lo que usted sabe, porque se informa, viene también de actores que forman parte de esta grieta. Seguimos en un país polarizado, que no reconoce la otredad, ese es el tema. Y los medios y los periodistas formamos parte de esta espiral. Por eso me parece tan interesante el trabajo que ha realizado Manuel. Manuel Mercado nos propone este análisis con un colega, ¿no? Exactamente, con Marcelo Cosillo trabajamos con la empresa MMMC. Muy bien. Y nos proponen un análisis de la narrativa del conflicto en el ecosistema mediático boliviano. ¿Qué quiere decir esto en español? A ver. Bueno, en simple, es un análisis de todos los discursos, de todas las palabras, las intencionalidades que están flotando alrededor de las noticias durante un periodo específico de tiempo. ¿Sí? ¿Qué han tomado ustedes, mayo? Exactamente, desde el 11 hasta el 27 de mayo ha sido un periodo. Pero con una temática en especial, específica. Sí. El tema del conflicto, en este caso. Exactamente, y hay que entender que metodológicamente cada conflicto, cada temática es un sistema cerrado. Antes, para darle el crédito también a la empresa, es una empresa de comunicación estratégica, MMMC. Así es. ¿Sí? Hace este análisis de la construcción de narrativas referidas a la conflictividad, como dice Manuel, del 11 al 27. A ver, sobre los detalles metodológicos, porque importa a la gente. Manuel viene también del mundo de las encuestas, conoce bien las coordenadas. ¿Qué es lo que han establecido como coordenadas para este trabajo? Bueno, metodológicamente, ¿cómo funciona ese tema? Tú revisas todas las noticias que tengan ciertos indicadores, ciertas palabras. En este caso, Rodrigo Paz, conflicto. ¿Esto lo hacen con buscadores? Definitivamente, o sea, hay una tecnología ya bastante desarrollada en base a inteligencia artificial que te permite hacer la selección, después la bajada, es el scrapping que se llama, del texto, tanto de video como de audio, como de noticias escritas, ¿sí? Y eso tú tienes que pasarlo primero por una selección estadística, ¿sí? Que te permite de los 15, 20, 30 mil noticias que más o menos hemos identificado, sacar una muestra que sea estadísticamente representativa. No es cuestión de seleccionar unas cuantas, ¿no? Entonces se ha trabajado con 440 más o menos noticias, y esas noticias están vinculadas a los comentarios que hay alrededor de esas noticias. O sea que hay percepciones. Acá quiero, sobre todo lo que decía Jorge, acá lo que se
hace, además de identificar la evolución de estas narrativas, se perciben también estados de ánimo, percepciones, esquemas cognitivos sociales que hoy se pueden hacer por las plataformas en las que nos movemos, ¿no? Por las cuales nos informamos mediante estas plataformas, y es mediante estas mismas plataformas que opinamos. Hay entonces la posibilidad de desprender estas evaluaciones profundas y una posible prospectiva que realizan los ciudadanos. Bueno, estábamos en los detalles metodológicos. ¿Quieres pasar a los hallazgos, Manuel? Sí, o sea, simplemente para cerrar el tema metodológico, junto con esas 400 y tantas noticias, se han analizado casi 320,000 comentarios. Es un montón. Es un horror. Pero es hoy un con horror. la IA se facilita mucho, ¿no? Exactamente, tú puedes procesar con herramientas que te ayuden a procesar el Big Data, esa cantidad enorme de comentarios para identificar lo que tú señalabas. Y le preguntás a la IA si los comentarios son negativos o positivos, y los procesa rápidamente. Tienes que hacer todo un proceso metodológico previo, porque no es cuestión de decirle, dime qué es lo que opinan. Claro. ¿Sí? Claro. Tienes que tener unas escalas, son las escalas de Likert que te permiten establecer cuáles son los rasgos. Tienes que buscar indicadores semánticos y distancias, es decir, hay todo un proceso por detrás. Tengo 3 cifras acá para terminar, cerrar con lo metodológico. Para este análisis se ha utilizado como muestra 57 cuentas digitales de medios de comunicación, estamos hablando de los medios tradicionales, líderes de opinión, 475 noticias seleccionadas del periodo mencionado y 337,772 comentarios o interacciones únicas. Bueno, hallazgos. Sí, es un trabajo increíble, ¿no? Es un trabajo increíble, además de orfebre. Es como, viste, Eusebio Choque, los cuadros de Choque que te pone telares o trabaja mucho con aguayos. Sí, Choque, claro, sí. o tejidos, y él Pintar está, el tejido. se le pierde la vista haciendo cada cosita así, para que después cuando vos ves el cuadro decís, qué maravilla. Como Pero para dice eso hay que trabajar. Como dice el propio Choque, ¿no? Es tejer en la pintura, es volver a tejer ese aguayo. Es volver a ¿no? tejer en la pintura, Sí. lo mismo. Bueno. Y acá es igual, porque tenés que someter todas las noticias a un proceso de selección. Exactamente. ¿Y qué aguayo ha salido de todo esto? ¿Qué tejido? A ver, hallazgos. Bueno, ha salido un tejido bastante interesante, al menos para los que nos gusta la comunicación, el análisis periodístico y también la comunicación política. De manera muy general, este conflicto que estamos viendo, cómo se refleja en las redes sociales y en las noticias, como un conflicto de legitimidad de la presidencia de Rodrigo Paz. Es decir, no estamos hablando de un conflicto por una demanda salarial, Por una ley. por una carretera. No. ¿Es sobre si es legítimo él o no? Exactamente. Es sobre su legitimidad. Y esa es una discusión muy fuerte que se ha dado. Evidentemente mucha gente te va a decir, sí, pero hay ejércitos de trolls, de bots que están interviniendo, lo sabemos, evidentemente, eso es muy difícil discriminar, Sí. pero hay indicadores estadísticos que te permiten más o menos Cernir. separar y cernir y poder ver qué tan confiables son los resultados, ¿no? Entonces, lo primero que hemos podido observar es que es un conflicto de legitimidad, es un tema esencialmente político, lo primero. Lo segundo, la centralidad total la tiene el presidente Rodrigo Paz. No se habla de los ministros, todo es él. Exacto, Es el eje. Es más, ni siquiera se habla mucho o se habla tanto sobre los movilizados, o sea, se habla de ellos, pero siempre en función a la figura del presidente Paz. Y eso es muy interesante y eso es muy peligroso en términos de comunicación política, porque hay una vulnerabilidad tremenda, hay una, si se quiere, inclusive hasta una soledad tremenda del presidente Paz, porque en un ambiente de conflicto como el que estamos viviendo, los comportamientos, los comentarios tienden a ser punitivos. Claro. Es decir, ¿a quién se castiga? No se castiga al gobierno, no se castiga a los ministros, se castiga
al presidente Paz. Acá lo dice la investigación, una disputa abierta sobre la permanencia en el poder y la validez del mando político, que tiene que ver con la legitimidad. Hay un cuadrito que habla de la narrativa principal, lo vamos a ver enseguida, es ese cuadrito que les vamos a mostrar enseguida. Ahí tenemos renuncia presidencial, bloqueos, desbloqueo, diálogo tardío, debilitado, democracia, orden constitucional. A ver, Manuel, ¿cómo nos explicas este cuadro? Bueno, a ver, viéndolo con más cuidado. No, acá ¿Sí? alcanzo a ver perfectamente. Ok. Estos son algunos de los temas que están gravitando en ese momento, o que estuvieron gravitando, porque eso también es sumamente dinámico, como todo conflicto. Son los temas que estaban gravitando entre el 11 y el 27 de mayo. La renuncia presidencial tenía un peso, no es solamente un porcentaje, es un peso de 91 sobre 100. Es decir, que casi todo lo que se estaba hablando tenía que ver con la renuncia presidencial. Eso es bastante lógico, Sí. porque evidentemente las demandas comienzan con un solo pedido. Las movilizaciones comienzan con un solo pedido, la renuncia. Exactamente. Y Entonces, ahí pones en tu implicación política a la derecha, desplaza el debate de la gestión hacia la legitimidad Exacto. del mando. Exacto. Es lo que No es acabamos que de decir. se le cuestiona la gestión. Quieren la renuncia, punto. Ok. Y la renuncia desplaza todo lo demás. exactamente. O sea, eso es lo que se instala. ¿Sí? Después el tema de los bloqueos, los desbloqueos tienen un peso menor, obviamente es importantísimo. Pero alto, 86%. Exactamente. Y dices, conecta la asfixia cotidiana con la presión política. Exactamente, porque la gente no se refiere a los bloqueos en genérico, se refiere a cómo se siente bloqueado o cómo las personas cercanas están sufriendo los efectos del bloqueo. ¿Sí? Entonces, es muy diferente hablar sobre un tema abstracto. Si hablemos de democracia, todos podemos opinar de democracia. Otra cosa es cuando hablas de tu voto. ¿Sí? Una cosa es hablar de los bloqueos y otra cosa es si has podido conseguir pollo o no. Entonces hay esa conexión entre lo que está sufriendo la gente y la presión política. Claro, porque cuando vos estás sufriendo porque no conseguís alimentos, lo achacás a qué? A los bloqueos. Claro, No, totalmente. y la actitud tan humana de buscar un culpable o grupos culpables. Luego viene en la siguiente línea, diálogo tardío debilitado con un 78%, y al lado dice, el recurso del diálogo pierde fuerza antes de ser usado. Así es. Por la demora. Exactamente. Primero por la demora, pero segundo por los sucesivos intentos fallidos y por la actitud de ambos lados. Porque todo el mundo decía vamos al diálogo, dialoguemos, hablemos, resolvamos los problemas, pero no se daban los pasos necesarios o adecuados. Porque si el problema de fondo es la legitimidad de un presidente, la legitimidad de un gobierno, la forma en la cual yo me siento representado por un gobierno por el que he votado y al que le he dado todo mi respaldo y que no me invita pero ni siquiera a la posesión, entonces obviamente si tú recibes una invitación para decir, ¿sabes qué cosa? Vamos a hablar de este otro tema. Vamos a hablar de los Zetas, vamos a hablar de agua potable, vamos a hablar de estos temas, pero no estás atendiendo la verdadera demanda de fondo, no hay diálogo, no hay diálogo. La siguiente línea es democracia y orden constitucional, con este, no es porcentaje, con este score de instalación, 76 sobre 100, de todas maneras. Aquí se habla de una disputa semántica entre legalidad y percepción de coerción. ¿Cómo es eso? Mira, estos son elementos ya un poquito más técnicos, semánticos, evidentemente, pero resumiendo, es una pelea por el sentido, por la forma en la cual entendemos un concepto, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, todo lo que se entiende por democracia, el mantener el orden. Y el orden constitucional, el orden que está en boca de constitucional muchos. tiene dos formas de entenderse. Unos te dicen,
No, democracia es que aquel que ha ganado, y te lo puede decir alguien de Achacachi, alguien que ha ganado está en el poder. Y nosotros hemos ganado. ¿Sí? Otros te dirán, no, el que ha ganado es el presidente. Entonces déjenlo hacer lo que tiene que hacer y que se respete la Constitución. Y han Es pasado decir, apenas 6 meses, eso está mucho en la narrativa también, ¿no? No, totalmente. Entonces, no nos está señalando esta investigación nada que no sea consistente y sea de sentido común. No son enormes hallazgos académicos, Sí. son clarificaciones de lo que estamos viendo, no solamente en las redes sociales, sino también en la charla cotidiana que tenemos. Y termino con estas líneas, Manuel. Represión, abuso estatal, tiene un score de 74. En este score de instalación alimenta el relato del pueblo reprimido. Abajo, crisis económica, combustibles, 73. El trasfondo material que da soporte y justificación al malestar. Y finalmente, desestabilización, Evo, más 70. Opera como un antagonista útil, pero no absorbe la culpa ciudadana. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta última parte? Mira, es un dato también muy interesante por la distancia que existe entre la primera narrativa, que es la de la renuncia, versus la culpabilidad. ¿Sí? O sea, hasta el periodo del 27 de mayo no se había instalado la idea de que Evo Morales era culpable de esas movilizaciones. Es probable que esto haya ido variando, porque en los últimos días no solamente tienes un Evo Morales que está mucho más activo, vinculándose a las movilizaciones, sino también tienes una insistencia gubernamental, por señalarlo, a él como el factor y el actor central detrás de las movilizaciones. El que da todas las órdenes, y de hecho lo ha dicho el presidente Paz, ministro, su vocero, ¿no? Es Evo Morales que no concibe la vida sin ser presidente, es el financiamiento del narcotráfico. Entonces es Evo Morales que, si hacemos algún trabajo, sería interesante que se asocia, por lo menos en los medios y en ciertos espacios públicos, a Evo Morales. Yo calculo que en algunos sectores mediáticos de oposición oficialistas en términos de gobierno ejecutivo y mayorías parlamentarias, Evo asociado a lo anticonstitucional, al narcotráfico, a las órdenes, a esta rebelión, ¿no?, detrás de la que se encuentra cabalmente Evo Morales. Termino con esto. Pero, perdón, que Evo Morales, como dijo recién Manuel, también se abandonó el silencio. Sí. Se hizo cargo de esta la última fase, sí. En los Ahora últimos está días, más. no sé qué establecerlo exactamente, pero... Ayer Rodrigo Paz le dijo, ¿no? Tiene los días contados. Evo Morales tiene los días contados. Y Evo Morales le dijo, el presidente tiene los días contados. Mayor enfrentamiento que ese, en términos No hay. narrativos, no hay. Eso es un western. Exactamente. Y eso se puede analizar de diferentes maneras, porque de una u otra manera lo que tenemos es a un Evo Morales que entra al ruedo y que empieza a competir o compartir con Rodrigo Paz la centralidad dentro de esta dinámica de enfrentamiento. ¿Sí? A la que que antes yo- estaba solamente concentrada en la figura del Sí, presidente. y yo añadiría, esto es más intuitivo porque no tengo un trabajo que lo respalde, pero hay también esa narrativa que está siendo introducida no solamente por Rodrigo Paz, sus autoridades, también por actores como Marinkovic, que dicen, acá quieren destrozar lo que hay para que vuelva a gobernar Evo Morales. Y si miramos de cerca, no es pues que mañana se rompe la cristalería y llega Evo Morales, ni que esto fuera un cuento de hadas, no sucede así, o un cuento de terror, no sé. Acá nos hablas, Manuel, de la instalación del relato de ruptura a la demanda de renuncia presidencial que se consolida como eje ordenador del ecosistema. El logro narrativo, dice, su principal logro narrativo ha sido fusionarse con el relato de los bloqueos, logrando que la asfixia logística se interprete como consecuencia directa, inevitable,
de la continuidad de Paz en el cargo. La captura del antagonismo, el esfuerzo gubernamental por colocar la narrativa de desestabilización, Evo Más, como causa única de la crisis, ha fracasado como contención. Si bien el ciudadano reconoce la existencia de intencionalidad política, este relato opera de forma aislada y no exime al Ejecutivo de la responsabilidad principal sobre los problemas de abastecimiento material. Y termino con esto, la alineación transversal en la recepción. El análisis registra una convergencia absoluta de 93 puntos en torno al concepto de renuncia. Esto demuestra que los medios tradicionales, la conversación digital y el territorio unificaron su mirada. El futuro del gobierno de Rodrigo Paz pasó a ser la única variable verdaderamente relevante del conflicto, invisibilizando los matices y demandas técnicas de los sectores en conflicto. Luego nos hablas de hallazgos sobre brechas y el fenómeno del agujero negro. ¿Qué es esto? Es un concepto muy interesante. Ha habido un proceso de inhabilitación comunicacional del presidente durante ese periodo. Salía a decir cualquier cosa el presidente y generaba rechazo en las redes sociales y en muchos espacios, ¿no? O sea, creo que todos hemos oído en algún momento, nuevamente salió el presidente y no dijo nada, no resolvió nada. Entonces... TikTok hay miles. Sí, eso se hizo contra el tendencia. presidente. No, y lo vimos con colegas en comunicación que dicen, cuando te conviertes en un meme ya es un señor problema político, ¿no? Si no, miren las tendencias que hay en cuanto habla el presidente. ¿Viste todos estos TikTok sobre que lara más que vuele? Sí, o sea... Es un ejemplo. Hemos estado o estamos en medio de un fenómeno que es político, que es económico, que tiene un elevadísimo costo para la población, pero también es un fenómeno comunicacional. Uh-huh. ¿Cómo se puede inhabilitar la voz del presidente de un país? Es algo sumamente complicado. Evidentemente hay campañas en contra, pero también creo que hay ciertas debilidades comunicacionales en el manejo que son las que han permitido que se deje al presidente en una soledad comunicacional, que es muy peligrosa. Y en una metamorfosis a meme. Entonces acá el equipo de comunicación del gobierno y en particular del presidente, que es figura central, tiene que actuar, pero con los bomberos de la comunicación, ¿no? Me imagino que sí. O debería haberlo hecho. De la comunicación y de la política. Y yo creo que sigue flojo el tema comunicacional del gobierno, ¿no? Han cambiado los voceros y demás, pero el vocero no convence, no tiene una transmisión el vocero presidencial. Me parece, no lo estoy invalidando, simplemente lo que digo, ¿no? Sí, eso depende mucho del enfoque que se le quiera dar a la comunicación, ¿no? O sea, porque hay gobiernos que prefieren tener políticos que sean voceros y hay otros que prefieren tener comunicadores que sepan de política para hacer la vocería. Eso depende del enfoque y de las posibilidades que tiene cada uno de los gobiernos, ¿no? Es un tema de ingeniería interna. Al siguiente cuadro, les invito a que miren de cerca esta investigación, pero acá por los minutos de nuestro diálogo voy a correr, me voy al siguiente cuadrito donde hablas de esta brecha narrativa también, hablas de un diálogo oficial versus este diálogo ciudadano. 86, crítico, desacredita las convocatorias y ofertas institucionales. Democracia institucional versus popular. 82, crítico, disputa semántica sobre el significado de la legitimidad. Corredor humanitario versus represión. 79, muy alto. Medidas de normalización leídas como actos de coerción. Austeridad simbólica versus crisis material. 76, los gestos oficiales se perciben como insuficientes. Evo más responsable versus gobierno. 74%, muy alto. Limita la eficacia de externalizar la culpa al oponente. Y acá añaden,
la inversión del diálogo. Mientras el discurso oficial apela al diálogo como la única vía legítima, la recepción ciudadana traduce este llamado como una muestra de tardanza, debilidad, falta de propuestas concretas. Guerra semántica en los conceptos de orden, medidas operativas destinadas a mitigar el conflicto, como los corredores humanitarios, sufren una brecha de 79 puntos, siendo decodificadas por los movilizados y la ciudadanía afectada como actos de represión o coerción. Y finalmente, hallazgos sobre la centralidad y asimetría del conflicto. El mapa de actores expone un escenario de altísima exposición y desprotección para la figura presidencial. Termino con este cuadrito, Manuel. Aquí tienes actor y centralidad. Acá el actor central es Rodrigo Paz, gobierno 96, sectores movilizados COP Ponchos Rojos 88, lo que ya habla de esta polarización, ciudadanía afectada 84, Evo Morales 78, Edman Lara 66, Policía, Fuerzas Armadas 65. Aquí tienes tu mapa actancial, diría Greimas, ¿no? Tu mapa de los actores colectivos. ¿Está evolucionando esto? ¿A qué nos lleva? Esto obviamente estamos hablando de los medios, no de lo que es, reitero, quienes acaban de sumarse a este diálogo. No estamos hablando de lo que es, sino de lo que representamos en los medios, de lo que cuentan los medios, ¿no? Exactamente. De lo que se representa en los medios. Y de cómo comenta la gente, cómo reacciona ante eso. Es decir, de alguna manera, cómo leen la realidad en base también a lo que presentan los medios. Bueno, acá hay resultados que son también bastante evidentes y los contrastamos con la realidad. Por un lado, un presidente que adquiere una centralidad sumamente grande, ¿sí? Pero que cuando empieza a proponer diálogo, o sea, no es bien recibido. No es bien recibido. Pero todo el mundo le pide diálogo. Todo el mundo pide diálogo, todo el mundo ofrece diálogo, Sí. y nadie dialoga. Y Ahora, nadie dialoga. hay un Sí. elemento que extraño acá, y es dentro de la polarización, algo que he sentido de manera intuitiva como periodista, como ciudadana, y es que también hay una línea que divide en los medios, en la sociedad también, pero hablemos del lugar que podemos trabajar concretamente, que es los contenidos mediáticos. Y aquí tienes la bolsa de los que no quieren bloqueo, que están sufriendo, actores que quieren llamar al diálogo, demócratas, constitucionalistas, urbano, y del otro lado está los sectores bloqueadores, Evo Morales, los Ponchos Rojos, los campesinos, los masistas, los terroristas, los violentos, las hordas, los ignorantes, y puedo quedarme 15 minutos. Claro. Eso no se refleja acá. ¿Lo han sentido en el trabajo? Lo hemos sentido, claro que no era el foco de nuestra investigación, pero es muy evidente que la hostilidad de los comentarios es muy elevada. Tenemos un indicador compuesto. Hacia ambos lados. Hacia ambos lados, pero tú notas mucha más presencia de rasgos de racismo, de descalificación, de agresividad hacia los sectores movilizados. Y eso es algo que lo venimos observando por lo menos desde el año 2009-2010, donde empiezan a adquirir mayor fuerza las redes sociales. Y de hecho, creo que Bolivia es otro de los países que ha entrado dentro de una dinámica sumamente perversa, en la cual se está impulsando la polarización en nuestro país. Hay una polarización afectiva. Hay personas que se dejan de hablar a pesar de ser familiares, a pesar de ser amigos desde muchos años, se dejan de hablar solamente por la polarización y por esa percepción equivocada de que lo ideológico o lo político refleja un esquema de valores que te aleja de otras personas, ¿no? Entonces, lamentablemente eso está presente también en este momento. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que dirían los medios aquí en Bolivia, en muchos lados en realidad, mismo en Perú, si pasara lo que está pasando en Perú con el tema de el conteo de votos, ¿no? Oficial?
Yo nunca lo vi esto, y me gusta mucho el tema de las elecciones en los diferentes países. Con el 98.21, casi 22%, o sea que ya no falta nada, casi no faltan votos, escrutados, Keiko Fujimori se impone por el 50.002. Una cosa ínfima, debe estar ganando por 1.500 votos, en un país donde votan 27 millones de personas. Y Roberto Sánchez está segundo con 49.998. Es una cosa, yo nunca vi esto, en ningún país. Y eso habla también de una sociedad polarizada. Nos vamos a la pausa, pero antes quiero compartir con ustedes algo que me mandó un colega sobre la cobertura. Lo mismo que tú haces, Manuel, pero vuelvo a San Julián, de Perú vuelvo a Bolivia, a San Julián. La cobertura mediática de los hechos en San Julián. Hay patrones y asimetrías narrativas. El análisis examina una cobertura realizada por medios digitales ocurridos, estos hechos ocurridos en San Julián. Se ha realizado un proceso de scrapping de publicaciones de Face, de algunos de los principales medios, bueno, me salto esa parte, que analizan, ¿qué corpus analizan? El Deber, Unitel, Red 1, Correo del Sur, Los Tiempos, Radio Fides, Periódico Digital, Herbol, total. Se identifican 150 publicaciones de 393, casi 400 vinculadas al conflicto, las cuales fueron clasificadas según distintas categorías discursivas. Entre los medios con mayor número de publicaciones sobre estos hechos están El Deber 35, Unitel 34, Correo del Sur 28, Red 1 27. Hallazgos. Centralidad otorgada a la cobertura sobre policías heridos, categoría que concentró 53 publicaciones. Estas notas se caracterizan por descripciones detalladas sobre los policías baleados, lesionados, etcétera, impactos de bala, y los medios que más difundieron este tipo de contenido, más o menos los mismos. En contraste, la cobertura sobre personas heridas del lado de los pobladores de San Julián registró únicamente 8, solo 8. Además de un pequeño volumen, estas notas presentaron un tratamiento más general, menos descriptivo. En la mayoría de los casos no se detalló el estado de salud de los heridos, ni existió un seguimiento equivalente al realizado sobre los efectivos policiales. Otro elemento, utilización de categorías políticas para referirse a los movilizados. Se habla de evistas, afines al evismo, ¿no? Uno de los ejemplos señalaba enfrentamientos con las fuerzas del orden durante más de 2 horas en medio del uso de agentes químicos por parte de la policía y el lanzamiento de piedras y palos por parte de los bloqueadores afines al evismo. Y termino con esto, cuando se habla de la participación de fuerzas armadas, organizadas como la Unión Juvenil Cruceñista, se habla de ciudadanía. Con esto me voy porque tengo un consejo muy importante que darles después de esto. Manuel, te voy a mandar este estudio, creo que también les completa. Gracias por estar acá. Claudia, un gusto estar acá. Jorge, gracias por la invitación. Y bueno, invitar a la gente a que pueda hacer un análisis muy crítico de la información que recibe. ¿Sí? O sea, dense cuenta de que nuestras mentes en este momento son un campo de batalla en el cual se están disputando muchas cosas y de por medio nuestra libertad de pensamiento. Así es, la disputa de los sentidos. Enseguida volvemos con un consejo muy, muy útil en estos tiempos de crisis económica. Ya volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Sal Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo.
Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de ProDem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%, días súper envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Envidiables, ya están aquí. Bueno, este es el momento envidiable de Banco ProDem y se vino nomás el Mundial número 93. La Ciudad de México, México país, y el Estadio Azteca tienen el honor de levantar por tercera vez el telón de un Mundial. Y uno dice, ¿por qué México 3 mundiales? Que no es un país que salió, no es una potencia mundial en el fútbol, no salió campeón mundial. ¿Por qué Inglaterra, que inventó el fútbol, uno solo? ¿Por qué Rusia, uno? ¿Por qué China o India, ninguno? ¿Por qué otros países europeos? ¿Por qué Colombia nunca hospedó un mundial? Bueno, tiene una explicación. México está calificado como un extraordinario organizador de grandes eventos, como son los mundiales y los Juegos Olímpicos. ¿De dónde nace esto? Bueno, en 1964 hubo un congreso del fútbol donde se lo eligió. México prometió que iba a hacer 2 cosas fundamentales. Una era construir un estadio fabuloso, en este caso el Azteca, lo hizo. La otra es que por primera vez iba a televisar en directo para todo el mundo, en directo, ¿no? El Mundial. Cumplió con las 2 cosas y le agregó la televisión color, algo fabuloso. A partir de ahí se tornó un organizador confiable y siempre que alguien está fallando, aparece México. Hoy lo vamos a ver. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de ProDem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%, días súper envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, después de la clave del Mundial, tendremos todos los días una clave del Mundial con Jorge Barraza. Vamos a la clave del ahorro. Cuando viene ProDem, yo me acuerdo que hay una manolita dentro de mí que me dice cómo sacarle jugo a la platita. Sobre todo, me salió como Rodrigo Paz, ¿no? La platita. Cuando hay crisis, ¿qué hay que hacer para ahorrar? Bienvenido, como siempre, Roger Flores, soldado de ProDem y amigo íntimo de La Guarida. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Claudia, a ti, Jorge, por la entrevista y por dar la cobertura para poder informar a todos nuestros clientes ahorristas. Me salió lo de Rodrigo Paz, lo de la platita, ¿no? Bueno, ¿qué dices, Jorge? Hay que ahorrar. Realmente es una idea genial porque el Mundial tiene 39 días, la promoción va a abarcar 39 días y en ese lapso Banco ProDem aumentó un 1% cada uno de sus vencimientos, es decir, a 180 días, Roger. A 181 días un 7%. A 361 días el 9% y a plazos mayores de 1080 días el 10%. El 10%. ¿Rige todavía aquella posibilidad de hacerlo vía digital y ganarse un extra? Claro que sí, un poquito yendo al principio, Jorge, Claudia, con esta emoción del fútbol que estamos ya viviendo en todo el mundo. Se vienen los días súper envidiables de Banco ProDem, con una campaña realmente extraordinaria que está en nuestro producto de depósito a plazo fijo, donde todos nuestros clientes van a poder ahorrar, ver crecer su dinerito y ver incrementar su rentabilidad. Claro, y hay que decirlo que en principio es por estos 39 días. El que haga el DPF en estos días del Mundial tiene esa ventajita. Claro que sí, es una campaña que está vigente desde el día de hoy, 11 de junio, hasta el 19 de julio,
para que Banco Prodem pueda exponer o presentar a todos nuestros clientes la oportunidad de poder tener un beneficio en estas tasas que ya son extraordinarias y que son, como lo decíamos, desde un 7% a un plazo de 681 días, un 9% desde un plazo de 361 y plazos mayores a 1080 días, obtener un 10% y ver realmente, que vean los clientes una mayor rentabilidad en sus ahorros. Vamos a esperar, le vamos a pedir a la gente de Banco Prodem que cuando se juegue la Copa América, que también tiene unos 30 días, hagan otra promoción como esta, ¿no? Los futboleros como Jorge van a ver partidos y los manolitos como yo vamos a ir a Prodem a aumentar nuestros intereses, ¿no? Esa es la actitud, Claudita, para que nuestros clientes puedan ahorrar, puedan generar mayor rentabilidad en sus ahorros. Y lo que me consultabas, los clientes que no puedan dirigirse a cualquiera de las agencias, pueden hacerlo en línea por cualquiera de nuestros canales digitales como Prodem Red, Prodem Móvil, nuestros enlaces digitales que se publican en nuestras redes sociales, y aprovechar de estos días súper envidiables para poder obtener estas tasas del 7, 9 y 10%. Me encanta esta publicidad, con el 7, el 9 y el 10, ¿no? Una delantera. La delantera súper envidiable. Realmente. Excelente. Realmente. Que viene a ser Miguelito Terceros, el 7, el 9 lo vamos a poner a Nava, y el 10 se lo vamos a dar a Moisés Paniagua. ¿Está de acuerdo? Perfecto, está bien. Muy buena delantera, realmente. En la selección argentina, ¿a qué equivale eso, Jorge? Bueno, el 10 es Messi, el 9 es Julián Álvarez. Y el 7 es De Paul. Ah, casi te pesco. De Paul. De Paul, Julián Álvarez y Los Messi. tres, uno mejor que el otro. Claro. Igual que Banco Prodem. Es genial, hay que felicitar al publicista que hizo todos estos avisos nuevos de los días súper envidiables, porque realmente es muy creativo, muy lindo. Yo siempre digo, Roger, a quien hayamos ya convencido y quiera más información, y sea como yo, que necesita hablar con un ser humano, hay un teléfono donde uno pueda llamar y que contesten a mi pregunta, porque me sacan de mis casillas cuando me ponen bots y apriete el 1, el 2, me muero, quiero hablar con un ser humano. ¿Hay un teléfono, hay un lugar donde podamos ser atendidos? Claro que sí, Claudia, tenemos la línea gratuita, el 810-97-97, donde llamando a ese número van a poder obtener un asesoramiento justamente para esta promoción, esta campaña que tenemos vigente, y para muchas consultas más que los clientes puedan hacer. Ahí la estamos viendo, ¿no? Página web prodem.bo o esta línea gratuita 810-9797. Sí, que no es menor el tema. Te explico por qué. Porque hay muchas personas, y yo me incluyo, aunque trato de subirme a la tecnología permanentemente, pero la tecnología va más rápido que uno. Entonces, ¿qué pasa? Querés hacer cosas, ¿cómo se llama? Vía digital, y a veces uno se traba y dice, no, dejo, no funciona. Renuncio, yo no sé hacer esto, yo qué sé. Pero una persona que se quiere ganar ese medio punto de interés adicional en el DPF, haciéndolo vía digital, y no sabe cómo hacerlo, llama a ese teléfono que ahora lo vamos a repetir, 810 810-9797. 9797, perfecto. Entonces, una persona te va guiando y te va diciendo cómo hacer el DPF. ¿Es así? Es así, Jorge. Efectivamente tenemos nuestro call center que puede hacer el asesoramiento a todos nuestros clientes, y asimismo también existen clientes que quieren aperturar su depósito a plazo fijo de forma presencial. Sí. Es por eso que invitamos a que se apersonen a cualquiera de nuestras 124 agencias que tenemos a nivel nacional, tanto en el área urbana como en el área rural, donde todo nuestro personal está capacitado para poder asesorar, orientar, para que nuestro cliente pueda consolidar su depósito a plazo fijo y aprovechar de estas tasas del 7, 9, 10% en estos días súper envidiables. No, yo decía, no solamente es que uno acompaña o no la tecnología, es que uno necesita hablar con alguien, porque al margen de comprender cómo funciona el mecanismo
en el universo digital, hay que hacer preguntas. Por ejemplo, si yo pongo mi DPF, voy a poner gran parte de mis ahorros en el DPF que me da más interés, pero si mañana tengo una urgencia, tengo que comprar un pasaje aéreo o algo, ¿será que Proden me va a dar una mano por otro lado? Ese tipo de preguntas, ¿no? Claro que sí, existen muchas personas que se les presenta una eventualidad y para eso, o una emergencia, para eso está su depósito a plazo fijo, con el cual van a poder obtener un crédito en el banco de una forma sencilla y rápida. Y en el día. Y en el día, correctamente, ¿no? Claro. Perfecto. ¿A cuál entrarías tú? ¿A cuál de las categorías? Y Tanta plata que tiene Jorge. ahora estamos en el tema de la situación política que inestable, que no te permite no te permite jugarte a una tasa, pero no tengo duda que haría al 10.5%. Es una tasa muy atractiva. O tal vez una parte ahí y luego guardarse lo que uno va necesitando cuando uno tiene la capacidad Claro, pero de si ahorro. te sale ese imponderable, como vos dijiste, tengo que hacer un viaje, tengo que hacer un gasto que yo, vas a Banco Proden, porque ya lo averigüé y me lo dijo Roger, en el día te sale un préstamo y tu DPF obra como garantía. Claro, Exacto. y va Te en saca- paralelo. Si después, conseguís el dinero para pagar, devolvés inmediatamente. Excelente. Claro, y tu dinerito sigue ahorrado, sigue ganando intereses y vas a poder tener tu capital y tu interés al final. Por del supuesto, plazo. porque nunca hay que tener la plata inactiva en el colchón, porque eso es totalmente inconducente. Para Así quienes es. pueden ahorrar y quienes no pueden ahorrar, hacer la economía también del ahorro cotidiano, de que si uno tiene 100 pesos en el día, guardar un poquito, hacer el esfuerzo para hacer trabajar ese dinero. Yo realmente Nos quiero felicitar a los publicistas que hicieron los artes de publicidad nuevos, que son bárbaros, y también a Banco Proden, la actitud proactiva que tiene para permanentemente sacar promociones nuevas en todo sentido. Claro que sí, siempre pensando en el bienestar de nuestros clientes, es por eso que Banco Proden piensa en el beneficio, y en esta oportunidad incito a todos nuestros clientes a que no esperen más tiempo. Aprovechen estos días súper envidiables para ahorrar en un depósito a plazo fijo. Y yo agradezco a Roger Flores por estar acá en esta guarida. Vamos a disfrutar del Mundial. Mañana ya tendremos el resultado de este primer momento del Mundial. Lo vamos a comentar acá en La Clave y en los espacios que tengamos de fútbol. Sigue el Mundial, siguen los conflictos y nosotros nos ocupamos de todo porque trabajamos para usted, porque nos gusta hacer periodismo. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, hasta Chicago.